En este jueves nos acompaña, como todos los jueves, nuestro querido amigo y colaborador de la revista informativa Hola Mundo. Bienvenido, Marcelito, qué gusto tenerlo nuevamente aquí. Gracias, Amandita, buenos días a todos y todas. Es un gusto para mí compartir con ustedes algunas ideas en torno a los problemas fundamentales del país. La semana anterior tuvimos la oportunidad de comentar algunas declaraciones de la señora Verónica Abad acerca de esta propuesta de gobierno. Y usted decía pues que estas ideas vertidas no solo responden a unas inquietudes como muy personales, sino que forman parte de un proyecto político de la derecha neoconservadora y que en este momento pues están disputando los poderes frente a los gobiernos progresistas. Nosotros quisiéramos un poco ahondar acerca de este tema. Efectivamente, la vez anterior yo había señalado, yo realmente había pensado que sí, que probablemente existía la influencia de algún sector, etcétera, de carácter liberal, pero no me había percatado de las dimensiones que realmente tenía este planteamiento de la señora Verónica Abad. Porque efectivamente encontré yo algunos documentos, algunos portales web, en los cuales textualmente se repite lo que la señora Abad nos venía diciendo sobre la limitación del Estado, sobre el tema de la propiedad privada, etcétera. Estos temas que son estrictamente de carácter social y que atañen al tema de los derechos humanos. Estamos en un momento, digamos, en una coyuntura en la cual realmente se juega el destino de los derechos humanos precisamente a partir del gobierno. Los gobiernos son los que están llamados a proteger o no los derechos humanos. Entonces, ahí radica la importancia de esto. Pero digo, verdaderamente me percaté de que las declaraciones de la señora Verónica Abad corresponden a los principios básicos de un organismo internacional de carácter, ellos dicen liberal, pero tiene para mi manera de ver mucho de conservador, pero es un organismo internacional que se ha expandido mucho a tal punto que este momento viene realizando ya 8 foros de carácter internacional en América Latina, con la participación, yo no conozco mucho a los intelectuales que están participando allí, no han sido conocidos en el ámbito, digamos, de las ciencias sociales progresistas, en fin, pero bueno, de acuerdo a los documentos a los que hemos tenido acceso, es un foro internacional que ha ido creciendo progresivamente desde el 2006, aglutinando a muchos sectores de la derecha y cuyo objetivo fundamental es, y lo dicen textualmente, constituirse en alternativa al socialismo y al comunismo, es decir, a los gobiernos progresistas. Esta es una disputa de poder con los gobiernos progresistas, y esto explica entonces, más bien dicho, esto nos permite ver la posición de la señora Verónica Abad. Es decir, no es gratuita la participación de ella, porque ella es parte y es miembro de este foro internacional, no es gratuita, como tampoco es gratuita el que se haya planteado su candidatura a la vicepresidencia de la República con un personaje que no se le ha conocido antes como para decir es neoliberal o no es neoliberal, pero que en definitiva pertenece a esos círculos, y dado el hecho de que su binomio justamente está orientada en ese sentido, es fácil entender que estamos frente a todo un proyecto de la derecha que tiene por objeto, repito, prácticamente destruir a los gobiernos progresistas. Disputarse entre los sectores progresistas el poder, y también hay otro objetivo que también usted lo planteaba anteriormente, que era como impulsar estas reformas de corte neoliberal. Claro, o sea, de lo que se trata es precisamente de eso, ¿no? ¿Por qué quieren disputar? ¿Por qué están en disputa? Aquí concretamente en el marco de las elecciones 2023, ¿por qué están en disputa con los gobiernos progresistas? Precisamente porque el destino del Ecuador,
se juega en los próximos años a partir del resultado de las próximas elecciones. Ahí tenemos dos modelos absolutamente claros. El modelo de Luisa González, que es un modelo que está orientado precisamente a todo lo contrario de lo que plantea Noboa. Está orientado a fortalecer el Estado. ¿Pero para qué fortalecer el Estado? Primero, para lograr efectivamente que haya una reactivación de la economía a través de la inversión pública, que es una de las cosas más importantes y que han sido abandonadas en los últimos años. En los últimos 7 años no ha habido absolutamente nada, no hay una sola obra, más bien se han destruido las obras que se hicieron anteriormente. Entonces, de lo que se trata es de hacer inversión pública. La inversión pública va a dinamizar la economía, va a facilitar inclusive el desarrollo del empleo, indudablemente va a enriquecer el mercado interno, etcétera, etcétera, y eso va a reactivar la economía y los sectores sociales. Incluso, no voy a detenerme en esto, pero a la final llegaremos un poco a preciarnos de lo que alguna vez nos preciamos, y es de ser ecuatorianos, que ahora hemos perdido completamente la esperanza, la identidad, incluso a nivel internacional. Ya no somos lo que éramos antes, ahora ya no nos respetan como nos respetaban antes. Ahora somos un país cualquiera que está en la última escala de valoración en todos los aspectos. Entonces, esos son los dos modelos que están en disputa ahora, de tal manera que las declaraciones de la señora Verónica Abad no son gratuitas ni son personales, obedecen a un proyecto, y este proyecto tiene una cara, entre otras, ¿no? Porque no es el único proyecto de la derecha, este Foro Latinoamericano, Foro Liberal Latinoamericano. Quería también un poco ahondar este tema de que por qué nosotros quisiéramos un poco conocer por qué se opone la ultraderecha, estos grupos de poder, al sistema de bienestar que han impulsado los gobiernos progresistas, porque si bien cuando hay un gobierno progresista y cuando se redistribuye la riqueza, se cobra impuestos a todos, a los grandes capitales y también a la gente, a los ciudadanos comunes que tienen sus emprendimientos, sus empresas, llega como a redistribuirse esta riqueza con los gobiernos progresistas, pero a pesar de aquello, que sí, también cuando hay esa redistribución de la riqueza y una igualdad de derechos, también hay una economía que progresa, una gente que progresa, y eso quiere decir que también ellos se benefician, los sectores empresariales. Pero ¿por qué crees que ahora no quieren ese estado de bienestar que promueven los gobiernos de izquierda? Bueno, ahí hay un problema de carácter teórico que es que está asociado directamente al neoliberalismo, que es el problema del mercado, el problema de la inflación, etcétera, la manera como los neoliberales están viendo, porque ellos hacen depender, digamos, ellos creen que las crisis fundamentales, la crisis económica y la situación en la que vive el Ecuador y América Latina obedecen a los procesos inflacionarios. Y estos procesos inflacionarios son producto de la inversión pública, que ellos llaman el gasto público. Según ellos, lo que hacen estos gobiernos, entre comillas, populistas, lo que hacen es gastar en todo lo que pueden, gastar en burocracia, gastar en carretera, en todo lo que se les ocurre, gastan los pocos recursos que tiene el Estado. Supuestamente. Y entonces, claro, primero provocan inflación, según ellos, ¿no? Porque hay demasiado dinero, etcétera. Segundo, restan posibilidades a la empresa privada, que es el verdadero agente del desarrollo económico, es la empresa privada, porque al imponer tantos impuestos, porque al imponer trabas, etcétera, ellos llaman trabas justamente a una legislación como la que se estableció. Que sí respete los derechos de los trabajadores. Y justamente defiende los derechos de los trabajadores, y aparte de eso, no les permite a las empresas transnacionales las ganancias leoninas que antiguamente obtenían con los gobiernos que a ellos les correspondía. ¿Ya? Entonces, aquí hay un problema de carácter económico, ¿no? Pero más allá de eso, el problema fundamental radica en la creencia que tienen estos neoliberales y liberales y conservadores de que la propiedad privada es la ley natural.
Es un derecho que le corresponde al hombre porque Dios lo ha querido así. Por lo tanto, el hombre debe ser absolutamente libre para desarrollar su economía e incrementar la propiedad privada como a él, a la persona le venga en gana. Es decir, no es que alguien tiene que ponerle trabas porque es una ley natural. Saltándose toda normativa, toda ley, toda responsabilidad social. Aquí no hay ningún problema. Claro que obviamente no te plantean de manera directa no observar las leyes. No, ellos dicen precisamente que tiene que haber una normativa que permita justamente el fortalecimiento de la empresa privada, ¿no? A ver, una cosa que hay que aclarar aquí, no es que los gobiernos progresistas se opongan a la propiedad privada, ni individual, ni empresarial. No, de ninguna manera. Lo que los gobiernos progresistas buscan y quieren es que la empresa privada se incorpore al desarrollo nacional. Uno, pague los impuestos que le corresponde, que eso va al fisco, cosa que no lo hacen ahora, entre paréntesis la familia Noboa. Una, que paguen los impuestos. Dos, que se sometan en definitiva a las leyes relacionadas con el comercio, etcétera, impuestas por el Estado. Tres, que se sometan a las leyes que el Estado ha impuesto para el manejo de los derechos laborales. Es decir, que traten a los trabajadores como se merecen tratar, como gente, como se merecen los trabajadores, ¿ya? Entonces, digo, los gobiernos progresistas jamás se han impuesto, digamos, se han opuesto al desarrollo de la propiedad privada, ni al crecimiento de las empresas. Así es, han fortalecido, es más. Han fortalecido a muchas empresas, porque entendamos también que hay empresarios progresistas, hay empresarios que están alineados con las ideas de la justicia social, etcétera, justicia laboral, en fin. Y hay otros que lo único que les interesa en definitiva es llenar sus bolsillos, ¿ya? Entonces, eso en los empresarios también existe. Y Marcelito, también nosotros quisiéramos un poco seguir continuando con esa discusión que tú planteaste de la FLAL, de este Foro Liberal Latinoamericano, que ellos señalan tres cosas que ponen en discusión y también como contrarios a los gobiernos progresistas. Primero, dicen que hay que devolver al sector privado lo que se les usurpó en el sentido de los impuestos. ¿Qué opinión tienes? Y lo otro es como estas funciones relacionadas con la educación, la salud y la seguridad social no son competencias del Estado. Y también hablan de estas libertades conculcadas en torno a las leyes y las regulaciones estatales y prohibiciones. Entonces hay como estos tres fundamentos que ellos están como tratando de imponer, ¿no? Bueno, ellos a través de los diferentes foros han ido desarrollando toda una filosofía. En realidad, como te digo, a mí me parece un eclecticismo, una mezcla de una serie de cosas, pero bueno, ellos tienen su filosofía y ellos dicen que su gran proyecto, y lo ponen así en mayúsculas, es devolver. ¿Devolver qué? Devolver al sector privado lo que el sector público le ha quitado. Lo que tú señalabas. Las funciones relacionadas con la educación, la salud, la seguridad social, son funciones que le competen a la propiedad privada, a la empresa privada, no al Estado. Al Estado solamente le compete impartir justicia y dar seguridad a la población. Y claro, obviamente de manera adicional, inversión en obras públicas. Ya, eso es lo que dice. Entonces, la primera cosa que tienen, que su gran proyecto, devolver. La segunda cosa, las libertades que han sido conculcadas a través de las leyes y las regulaciones. O sea, este es un liberalismo extremo. Porque si no existen leyes, una sociedad no puede prosperar. Aquí hay una contradicción. ¿Cómo puede prosperar una sociedad si no existen leyes? Y si están pidiendo que haya
que se les devuelvan las libertades conculcadas a través de las leyes impuestas por el Estado, significa entonces que aquí es una anarquía. O sea, este es un anarcoliberalismo o un anarcocapitalismo, porque no hay quien regule nada, no hay quien diga nada, y por supuesto, si las cosas dejadas de esa manera, pues siguen su cauce normal. Y el cauce normal de la propiedad privada es la acumulación, el enriquecimiento, etcétera. Y lo último, pues... Que los impuestos, hablan un tema de los impuestos, están en contra totalmente, porque piensan que se le está usurpando su riqueza. Sí, claro, eso exactamente. Y fíjate que utilizan textualmente ese término, ¿no es cierto? Y está dentro del programa de este foro latinoamericano, foro liberal latinoamericano. Devolver la riqueza usurpada a través de los impuestos. O sea, aquí no entiendo, bueno, habría que, analizar un poco más profundamente, en fin, pero ¿de dónde pretenderán ellos que el Estado va a cumplir, con qué dinero va a cumplir el Estado las funciones que le competen cumplir? No se sabe en definitiva. No, estos son los tres pilares en definitiva en los que el proyecto se asoma. Como puede observarse, son ideas netamente neoliberales. ¿Cómo concebimos un país, una nación con esas posturas ideológicas? Porque imagínate, si ya no hay competencia el Estado de la salud, si ya no hay competencia el Estado de la salud, de la educación, del seguro social, de la regulación, de los impuestos, es que según... ¿a qué país volveríamos? ¿Qué tipo de sociedad estaríamos pensando? Pues ellos lo que están pensando en definitiva, me parece a mí, es que el Estado tiene que mantenerse en un límite tal y, como dicen los neoliberales, ese Estado tiene que construir un espacio democrático mínimo, es la democracia mínima del neoliberalismo, para impedir que precisamente los diferentes sectores sociales, asuman competencias y responsabilidades que no las tienen, ¿ya? Y entonces, me imagino que lo que estarán pensando en definitiva es el fortalecimiento de la empresa privada, y es la empresa privada la que tendrá lo que se hacía en algunos gobiernos, ¿no? Seguramente van a fortalecer, por ejemplo, las fundaciones, las ONGs, ¿no? Para repartir paternalistamente los beneficios sociales que le corresponden hacer al Estado. Habría que seguir dilucidando un poco, discutiendo para saber exactamente por dónde, cuál es el fin último al que pretenden llegar con este plan de reformas que plantean, a dónde pretenden llegar y cuál es el modelo del Estado en definitiva al que quieren arribar. Ahora podemos señalar con términos bastante generales, filosóficos, podemos decir que es un anarcocapitalismo, ¿no es cierto? Un anarquismo, que es el anarquismo, pues es una corriente política en la cual se supone que los individuos se regulan por sí mismos, no tienen poder externo, y han llegado a un grado tal que los individuos dentro de la sociedad ya no necesitan reyes, presidentes, monarcas, nada. La sociedad se regula por sí misma, se impone las propias normas, etcétera. Estarán pensando una cosa como esta, digo yo, ¿no? Pero dentro del capitalismo, naturalmente. Ahora, el problema fundamental, y que yo no sé si se percaten o no se percaten, es que dejadas las cosas a la suerte, lo que ocurre es como una especie de ley natural en el capitalismo, me refiero al capitalismo, que es la competencia. La competencia no lo ha impuesto nadie, no lo ha impuesto ninguna ley natural, no lo ha impuesto, nadie ha puesto la competencia. Pero la competencia dentro del sistema capitalista existe como un mecanismo, digamos, de regulación de las actividades económicas, pero que permiten que unos sean aventajados sobre otros. Aquellos que por alguna razón
lograron mejores condiciones, qué sé yo, personales, intelectuales, de la propia economía, etcétera, son los que a través de la competencia van elevándose progresivamente y el resto se va quedando abajo. Pensemos, por ejemplo, qué es lo que ha ocurrido, qué es lo que ocurrió en el Ecuador con relación a los grandes latifundios. Uh-huh. Los grandes latifundios no fueron producto del trabajo de los conquistadores españoles que vinieron acá, uh-huh. Porque después de los conquistadores españoles, en el siglo XX, cuando se estableció ya, cuando se estableció el régimen hacendario, ya habían las grandes haciendas acá. Habían las grandes haciendas, por ahí no recuerdo textualmente, pero incluso hay un listado de los primeros terratenientes que en el Ecuador tenían miles y miles de hectáreas, que eran muy pocos, ¿ya? Estos terratenientes no consiguieron la tierra con el trabajo suyo propio. Claro. En definitiva, les regaló la corona a los conquistadores, a los colonizadores. Hubo una serie de leyes. Y tenían el registro de la propiedad también, que ellos adjudicaban las propiedades con comunidades adentro. Claro, porque sí, por supuesto que sí, porque habían incluso cédulas reales que les entregaban hectáreas de terreno conjuntamente con trabajadores, con indígenas, y eso estaba en el registro de la propiedad. Marcelito, esto tú decías la anterior semana, discutíamos que siempre hay una disputa de poder presente, porque todo se ha conquistado con las luchas sociales, eso es lo que tú planteabas. Entonces todavía sigue presente este fantasma del neoliberalismo, del achicamiento del Estado, de usurpar los derechos de las personas que ya se han conquistado, de retroceder a otro tipo de Estado que beneficia estos intereses. ¿Crees que es una amenaza este tipo de pensamiento para todos los logros que se han logrado a nivel de la historia? Esta forma de pensamiento fundamentalista de la derecha, ultraconservadora. Es una amenaza realmente para las conquistas, para los derechos humanos que hemos logrado conquistar a lo largo de la historia. Es realmente una amenaza. Pero el problema radica también en el hecho de que esta amenaza está camuflada, está revestida de una serie de parámetros ideológicos que la gente no se da cuenta, que la gente no logra identificar. Por ejemplo, todo esto de que Dios es la última voluntad que tiene que respetarse, la primera y última voluntad que tiene que respetarse. ¿A dónde ha conducido eso? Nuestro país es laico. Es laico, por supuesto que sí, pero fíjate cómo ahora, por ejemplo, de una manera... Regresan otra vez este pensamiento. Claro, y sabiendo perfectamente que el Ecuador es un país laico, el Estado, pero la sociedad es profundamente católica. Sí. El pueblo ecuatoriano es muy católico. Y entonces, claro, probablemente gran éxito pretenden obtener precisamente utilizando aquellos elementos, aquellos paradigmas ideológicos que están profundamente enraizados en la conciencia popular. Ese es uno de los más grandes peligros que existen, porque si tú ves las ponencias en el séptimo foro, hablan de los mandamientos divinos. Hablan de los mandamientos divinos, hablan de que la voluntad de Dios es la que ha determinado estos tres principios a los cuales hay que someterse. Hablan de que Dios, en definitiva, ha establecido los estados limitados y que los estados progresistas, en definitiva, se han extralimitado, se han ido más allá de los límites que Dios les ha impuesto. O sea, se está jugando, en definitiva, con el sentimiento religioso, se está jugando con aquello que para la gente es realmente sagrado, porque tú sabes perfectamente que a excepción de muy poca gente aquí en el Ecuador, y a excepción de muy pocos intelectuales, diría yo, el grueso de la población, de los sectores medios, sectores populares, etcétera, tienen un respeto muy grande por la religión católica y por lo que ellos consideran, pues, el mandato divino. Y eso es una cosa sagrada. Adornar con este planteamiento las tesis neoliberales
puede producir un buen éxito. Y allá va precisamente, ahí está el poder de los planteamientos de carácter ideológico. O sea, verdades que pueden ser particulares se universalizan, se las convierten en universales y eso pega en la conciencia de la gente. Entonces es muy peligroso el que se difunda sin la conciencia crítica, sin una discusión previa, etcétera, todo ese tipo de planteamientos que se están haciendo actualmente. Muchísimas gracias, Marcelito. Nosotros siempre estamos como sorprendidos también de de estas ideas fundamentalistas que están llegando a ser parte también de nuestra discusión política, de la comunicación, y nosotros la idea es como a la gente también compartirle este otro pensamiento y poner en discusión con este pensamiento crítico que usted nos aporta cada jueves. Ahora nos estamos polarizando más, entonces según veo se polariza más la disputa del poder, se está disputando, claro. se está pensando en estos dos modelos de desarrollo en las próximas elecciones. Sí, efectivamente la polarización es bastante fuerte porque la derecha ha cobrado, digamos, un nuevo rostro. Sí. Está presentándose de manera completamente nueva, diferente, porque al Partido Conservador ya nadie le daba crédito. Al Partido Liberal, ya desaparecieron el Partido Conservador, desapareció el Partido Liberal, incluso el viejo Partido Socialista también desapareció. En los nuevos tiempos, en el siglo XXI, ya esas estructuras ideológicamente han caducado ya. Entonces la derecha ha cobrado un nuevo impulso, pero a partir de ideas diferentes. Fíjate cómo mantienen el núcleo central, que es la cuestión religiosa divina, que es lo que al pueblo le mueve. Mantienen ese núcleo, pero le dan otro giro completamente diferente a partir de los avances, entre comillas, del pensamiento neoliberal, avance con respecto al pensamiento liberal, le dan un giro completamente nuevo y le hacen, como vulgarmente se dice, potable, para que la gente lo asuma. Y claro, con cuestiones muy elementales como esto de que retornar al viejo problema del comunismo. Es que estos son comunistas y el comunismo es del cuco. Claro. Hasta ahora todavía hay muchos sectores que tienen temor sobre el comunismo, ¿no? Y tienen esa vieja idea del comunismo. Muchísimas gracias, Marcelito. Vamos a continuar nosotros con estos debates, con estos discutiendo y debatiendo aquí dentro de nuestro medio de comunicación. Es importantísimo pues darle mayores argumentos a todas estas ideas que se están planteando desde la candidatura ultraconservadora de Daniel Noboa y Verónica Abad. Muchísimas gracias, Marcelito. Qué gusto haberle tenido en esta mañana. Igualmente, muchas gracias, mi querida Amandita. Yo con mucho placer, con mucho gusto para estar aquí conversando sobre estos temas interesantes. Y gracias también a nuestro estimado público que está aquí presente todos los días jueves en estas que llamaría yo unas tertulias. Muchas gracias y hasta pronto. Hasta el próximo jueves.